Maikubanen Erogini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia de Elendil de Númenor, hijo de Amandil, el primer rey de Arnor y Gondor. Como siempre, antes de empezar solo quiero hacer un breve recordatorio de que mi nueva novela, La sombra de Draenlar, ya ha sido publicada y ya podéis comprarla, así que si os gusta mi trabajo y queréis recompensarme de alguna manera, sabed que la mejor manera de hacerlo es adquiriendo este libro. Elendil es un nombre en Quenya que puede interpretarse como amigo de los elfos o amante de las estrellas. Tenía tres apodos, que eran el Alto, el Hermoso y el Fiel, y el tercero de ellos se tradujo al élfico y se convirtió en Boronda, así que en los libros podemos encontrar registros que se refieren a él como Elendil Boronda, Elendil el Alto, Elendil de la Alta Talla o Elendil el Hermoso. Elendil nació en el año 3119 de la Segunda Edad en Númenor, siendo el único hijo de Amandil, el último señor de Andunie, y una mujer de quien desconocemos tanto el nombre como la edad y su origen. Como hijo de Amandil, Elendil era descendiente de Silmarien, la hija primogénita de Tar Elendil, el cuarto rey de Númenor, así que era descendiente de Elros Tar Minyatur, de todos los grandes héroes de la Primera Edad y, además, pertenecía a la segunda familia más importante de Númenor, por debajo solo de la familia real. De la infancia y la juventud de Elendil no sabemos nada, salvo que probablemente nació en Andunie y que, cuando se hizo mayor, se convirtió en un gran capitán de navío, igual que su padre antes que él. Físicamente, sabemos que era imberbe, igual que todos sus descendientes hasta Aragorn o todos sus ancestros hasta Elros, no porque se afeitaran, sino que era una característica racial que poseían debido a que descendían de elfos como Lúthien e Idril. No obstante, Elendil destacaba por su gran altura, pues era considerado el más alto de todos los númenorianos que escaparon de la caída. En los cuentos inconclusos se indica que medía aproximadamente 8 pies, mientras que en la naturaleza de la Tierra Media se dice que medía más de 7, así que, si no he calculado mal, su altura era de unos 2 metros con 40 centímetros. Cuando Elendil tenía 56 años, el rey Argimilthor falleció y su hijo Tar Palantir heredó el cetro, arrepintiéndose de los actos de sus ancestros y dando paz por un tiempo a los fieles. En aquellos tiempos, Elendil encontró a una esposa de quien tampoco conocemos el nombre, la edad o el origen, pero sí sabemos que le dio dos hijos. El mayor, Isildur, nacido en el año 3209, y el menor, Anarion, nacido una década después. No obstante, en Númenor hubo rebelión, porque la mayoría de sus habitantes no querían arrepentirse como el rey Tar Palantir, que falleció en el año 3255, y su sobrino, el líder de la rebelión, usurpó el cetro casándose con la hija de Tar Palantir a la fuerza y convirtiéndose en el rey Ar-Pharazôn el Dorado. Ar-Pharazôn volvió a presionar a los fieles, expulsando a los que quedaban en el oeste y obligándoles a vivir al este, así que Amandil y Elendil pasaron de residir en Andunie a habitar en Rómena. Ar-Pharazôn deseaba el gobierno del mundo entero, lo que le hizo retar a Sauron en la Tierra Media para luego llevárselo como prisionero y rehén a Númenor. Sin embargo, eso fue un error, porque Sauron sedujo la mente del rey, destituyó a Amandil del Consejo Real, corrompió a los Númenoreanos, les hizo rechazar a los Valar y adorar a Morgoth en su lugar, taló el árbol blanco y, finalmente, aprovechó el temor que Ar-Pharazôn sentía ante la muerte para hacerle creer que si conquistaba Valinor, obtendría la inmortalidad. Durante aquel tiempo nacieron los primeros nietos de Elendil, que fueron Elendur, hijo de Isildur, en el año 3299, y Meneldil, hijo de Anarion, en el año 3318. Pero en el año 3310, sintiendo que la vejez se acercaba, el rey Ar-Pharazôn inició la construcción de la mayor armada que el mundo había visto jamás, con el propósito de hacer la guerra a los Valar, y cuando Amandil supo de eso, decidió navegar hacia el oeste como antaño hubiera hecho Earendil para buscar la salvación de Númenor. Antes de partir, habló una última vez con Elendil y le aconsejó reunir a los fieles y embarcar hacia el este. Entonces se despidió, embarcó y desapareció, pero Elendil le hizo caso y los fieles embarcaron a sus familias y bienes, entre los que se incluían las 7 Palantiri y el retoño del árbol blanco. Elendil estuvo siempre alerta, aguardando una señal del regreso de su padre, e incluso navegó en secreto a las costas occidentales para escrutar el mar, dominado por el dolor y la nostalgia, pues tenía gran amor por su padre. Sin embargo, Amandil jamás regresó y 9 años después, cuando la gran armada estuvo lista, el rey Ar-Pharazôn se lanzó a la guerra contra Valinor. Si bien Elendil no respondió a la convocatoria militar, esquivó a los soldados de Sauron que intentaron atraparle, subió a bordo de su barco y se apartó de la costa de Rómena, esperando.
Entonces Ilúvatar cambió el mundo, hundió la enorme flota del rey y a la propia isla de Númenor, pero la tierra protegió a Elendil y a los suyos de la gran corriente del mar. Luego un viento huracanado los alcanzó y los envió al oeste, para al cabo de muchos días arrojarlos a las costas de la Tierra Media. En total, los barcos de los fieles habían sido 9. Elendil dirigía 4, Isildur tenía 3 y Anarion otros 2. Mientras que los 5 barcos de sus hijos eran arrojados en la bahía de Belfalas, Elendil llegó con sus 4 barcos a Lindon, donde conoció y se hizo amigo del rey Gil-galad. Se dice que cuando Elendil llegó del mar, dijo: Etearello endorenna utulien, sinome maruban ar hildinjerten ambarmeta, que en cuenya significa: del gran mar a la Tierra Media he venido. En este lugar residiremos yo y mis herederos hasta el fin del mundo. Entonces cruzó el río Lun y más allá de la Seret Luin estableció el reino de Arnor, cuya capital era Anúminas, junto a las aguas del lago Nenuial, aunque sus hombres vivían también en Fornost y Cardolan y levantaron la torre de Amon Sul. Además, el rey Gil-galad construyó para su amigo Elendil otras torres en Emin-Berait, y Elendil aprovechó para poner en el Ostirion, la más alta de esas torres, una de las Palantiri, desde donde solía contemplar los mares que separaban las tierras cuando lo asaltaba la nostalgia del exilio y alcanzaba a ver a veces la torre de Avalone en Toleresia. Elendil escogió la Elendilmir, una estrella blanca que había heredado de generación en generación desde Silmarien, como señal de la realeza de Arnor, aunque siguiendo las costumbres de Númenor no se puso una corona, sino que tomó como símbolo de rey un cetro de plata, el mismo que habían llevado durante milenios los señores de Andunie, el último de los cuales había sido su padre, Amandil. Además, sabemos que tomó 2 emblemas, uno eran las alas de un pájaro marino y el otro eran 7 estrellas bajo una corona de plata. Al mismo tiempo que él fundaba el reino de Arnor en el norte, sus hijos fundaron el reino de Gondor en el sur, y aunque Elendil les encomendó el gobierno de Gondor, él era en realidad el rey supremo de ambos reinos, así que en las listas de los reyes de Gondor, Elendil consta como el primero que hubo, si bien no hay registro alguno que nos indique que alguna vez llegó a poner un pie en aquella tierra. Durante un centenar de años, los númenóreanos exiliados vivieron en paz, construyendo y expandiéndose, y 2 nuevos nietos le nacieron a Elendil. Por desgracia, Sauron el Grande no había muerto en la destrucción de Númenor, sino que su espíritu sobrevivió, regresó a Mordor, cobró una nueva forma y, cuando vio la oportunidad, avanzó con una gran fuerza contra el nuevo reino de Gondor. Sauron consiguió tomar Minas Ithil, donde vivía Isildur, pero el propio Isildur escapó con su familia y navegó por el río Anduin hasta el mar, para luego virar al norte y llegar a Lindon en busca de su padre. Entonces, mientras Anarion resistía en solitario contra el ejército de Sauron, los amigos Elendil y Gil-galad buscaron mutuo consejo, porque vieron que Sauron los vencería a todos uno a uno si no se unían contra él. En consecuencia, decidieron formar la liga que sería conocida como la última alianza de elfos y hombres, pronunciando Elendil un juramento en el que puso como testigos a los Valar y al mismísimo Ilúvatar. De este modo, ambos se separaron para reunir sus ejércitos y se reencontraron en la torre de Amon Sul, donde las huestes de Arnor y Lindon se unieron para marchar juntos hasta Rivendell. Allí se detuvieron durante 3 años, momento en el que nació Valandil, cuarto hijo de Isildur y último de los nietos de Elendil, y tras eso cruzaron las montañas nubladas, viajaron siguiendo el curso del Anduin y llegaron sobre las tropas de Sauron en Dagorlad, frente a la Puerta Negra de Mordor, donde se libró la primera y más importante de las batallas de la guerra. Y aquí que los ejércitos de Elendil y Gil-galad obtuvieron la victoria, porque los elfos eran poderosos, los númenóreanos eran fuertes, nadie podía resistirse a Eglos, la lanza de Gil-galad, y todos los enemigos se estremecían de miedo ante Narsil, la espada de Elendil. Tras eso, el ejército de la última alianza penetró en Mordor e inició el asedio de Barad-dûr, que duró 7 años, entre los cuales Anarion fue muerto por una roca arrojada desde la torre enemiga. Por último, en el año 3441 de la Segunda Edad, el propio Sauron salió a luchar y se enfrentó en un combate final en las faldas del Orodruin contra Gil-galad y Elendil, a quienes mató al mismo tiempo que ellos le mataban a él. Así fue como Sauron fue vencido, y Isildur le cortó de la mano el anillo único, y con ello la Segunda Edad llegó a su fin. Elendil fue enterrado por Isildur en una colina en Halifirian, en el punto medio del reino de Gondor, ordenando que se mantuviera en secreto, que allí se guardaría la memoria de su padre bajo la protección de los Valar mientras el reino perdurara, y que esa colina sería un santuario cuya paz nadie perturbaría a no ser que fuera heredero de Elendil.
Así, de generación en generación, todos los reyes de Gondor llevaron allí a sus herederos y los senescales después de ellos, hasta la llegada de los Eorlingas en el año 2510 de la Tercera Edad. En ese momento, el senescal Cirion les entregó a sus aliados el territorio de Calenardon y, con ello, la tumba de Elendil dejó de estar en el punto medio del reino de Gondor, así que se trasladó al santuario de Minas Tirith, donde sus restos perdurarían hasta el fin de los tiempos. Así pues, con esto termina mi vídeo sobre Elendil Boronda el Alto, hijo de Amandil y rey supremo de Arnor y Gondor. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis dos novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.